¿Debería ser un cristiano de izquierda o de derecha? Para entender toda esta ideología política, primero debemos entender de dónde nace la derecha y la izquierda. Durante la Revolución Francesa de 1789, Francia tenía un problema económico muy grande. El país prácticamente estaba en quiebra. Habían impuestos súper altos y el país se estaba muriendo de hambre. El clero, que era la iglesia, pagaba muy bajos impuestos, mientras que la nobleza, la monarquía no pagaba nada. Y el tercer estado, que era el pueblo, pagaba casi todo. Había una desigualdad muy grande. Durante la Asamblea Nacional, donde iban a decidir si todo seguía igual o cambiaba, toda la parte del clero, la nobleza y los que apoyaban al rey se sentaron del lado derecho. Mientras que el tercer estado, que quería un cambio, estaban representados por los burgueses, los comerciantes, los trabajadores, se sentaron del lado izquierdo. Desde ahí nacen los términos que hoy conocemos como izquierda o derecha. Pero entonces, ¿qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha? La izquierda generalmente busca transformación. Es una ideología revolucionaria, mientras que la derecha busca orden. Es una ideología más conservadora. La izquierda busca la igualdad social y económica. Quiere reducir las brechas entre los ricos y los pobres, mientras que la derecha apoya la libertad económica. Ellos creen que la economía funciona mejor si no está tan controlada por el Estado. La izquierda cree que el Estado debe tener un rol fuerte, que es el Estado quien debe de regular la economía y debe de proteger al pueblo. Generalmente busca traer impuestos sobre clases privilegiadas. Ellos creen que el que gana más debería de pagar más. Y usan generalmente los impuestos para financiar los servicios públicos como la salud, la educación y la ayuda social. Mientras que la derecha piensa y cree que el Estado debe tener un rol más limitado. Busca que el Estado se concentre más en la seguridad, en la justicia y tenga menos control sobre la economía. Busca menos burocracia y generalmente busca traer menos impuestos. La izquierda tiene un enfoque muy grande en cuanto a defender los grupos vulnerables. Ellos buscan la defensa de los derechos de las minorías, como son el movimiento LGBT, como la ideología de género, feminismo, el aborto, la protección de los trabajadores. La izquierda política tiene una postura mucho más abierta y mucho más inclusiva hacia los inmigrantes, mientras que la derecha apoya la responsabilidad individual. Ellos creen que cada persona debe ser responsable de su progreso, que la ayuda estatal debe ser limitada. Sí puede buscar la defensa de las minorías, pero esa no es su prioridad. La derecha política suele tener una postura muchísimo más controlada en cuanto a los inmigrantes. La izquierda busca un cambio progresista. Ellos creen que la sociedad debe cambiar con el tiempo, que las leyes pueden adaptarse a las nuevas realidades culturales. También creen en una evolución de la moral de acuerdo al contexto. Generalmente traen leyes ambientalistas de estados laicos en su mayoría, mientras que la derecha cree en un cambio gradual. Suelen ser más conservadores, apoyan mucho las instituciones tradicionales como lo son la familia, el Estado, la religión y la cultura. Generalmente no son tan abiertas en leyes ambientalistas porque esto puede traer repercusiones en las industrias. La izquierda apoya la protesta social. Ellos creen que las protestas pueden ser una buena herramienta para presionar al Estado y corregir injusticias. Están de acuerdo con las huelgas, las manifestaciones, presiones sociales, mientras que la derecha busca más orden y estabilidad. Están a favor de la evolución, pero no de la revolución. La derecha prioriza muchísimo el orden público, enfatiza que todas las decisiones se deben de tomar en tribunales, elecciones, sindicatos, o sea, adentro del sistema y no fuera de él. Y obviamente las ideologías políticas de izquierda y derecha no son tan simplistas. Todo esto que acabo de decir no es absoluto, va a depender un montón del contexto cultural, religioso, en el país donde esté, en el contexto económico y pueden variar de acuerdo a eso. Sin embargo, estos son los 5 puntos que creo que son los más opuestos entre sí. Y entonces, para entender si un cristiano debería apoyar la derecha o la izquierda, es importante entender qué dice la Biblia de esto.
En cuanto a la igualdad social y económica versus a la libertad económica, la Biblia nos habla que no todos somos iguales. No debemos de tener lo mismo. La Biblia habla de desigualdad, pero la regula moralmente. De hecho, Tesalonicenses dice que el que no trabaja, entonces que no coma. Pero la pobreza tampoco es ignorada. De hecho, hay normas concretas que nos hablan en la Biblia de cómo nosotros deberíamos de apoyar y ayudar a los pobres. Y eso está en Deuteronomios, en Levítico. Santiago también nos habla de que la riqueza no está mal, sino que el problema es cómo se obtiene. Entonces, la Biblia no evalúa la economía como nosotros la evaluamos. La Biblia la evalúa por justicia, responsabilidad y compasión. En cuanto a si el Estado debe ser fuerte o limitado, la Biblia no habla de un Estado absoluto, que el Estado debe estar por encima de todo. De hecho, la Biblia dice lo contrario, y eso está en Hechos 5:29. Aunque sí existen leyes para evitar el abuso económico y de poder y de enriquecimiento sin control, y esto está en Levíticos y Deuteronomio también. Pero tampoco el Estado es opcional, es una autoridad establecida por Dios para que no se haga un caos y que todo el mundo haga lo que quiera o lo que piense que está correcto. Y eso también nos habla en Romanos 13. También Dios no habla en contra de los impuestos. De hecho, el mismo Jesús dice que al César hay que darle lo que es del César. Y eso está en Mateo 22:21. Entonces, en la Biblia, el Estado es un regulador de justicia, pero nunca debe de beneficiarse a él mismo. En cuanto al tercer punto, me parece que es el punto más controversial de esto. Y es en lo que más nos basamos nosotros para decir si deberíamos de ser de izquierda o derecha. La Biblia sí tiene una preocupación profunda por las minorías. De hecho, nos habla muchísimo de los pobres, de los extranjeros, de las viudas, huérfanos y de los marginados. Hay leyes que regulan esto. Sin embargo, la izquierda moderna suele hablar muchísimo de que el deseo individual, lo que yo creo, lo que yo siento, está por encima de todo y es la autoridad suprema. Y eso no es bíblico. Pero un cristiano sin compasión social tampoco es bíblico. Es cierto que la ética sexual bíblica tradicional no está de acuerdo con la visión progresista moderna en cuanto a los movimientos de LGBT, de la ideología de género, pero toda persona tiene dignidad porque porta la imagen de Dios, pero no toda conducta es afirmada por Dios. Y es ahí donde está el problema. Pero la Biblia sostiene las dos cosas al mismo tiempo. Justicia sin misericordia es igual al legalismo. Y misericordia sin justicia es victimismo. En cuanto a si el cambio debe ser progresivo o gradual, la Biblia no enseña que la cultura debe ser inmovible. De hecho, si vemos toda la historia de Israel, ellos empezaron con una familia, tribus, monarquías y así fueron evolucionando. Pero la izquierda habla muchísimo de que la moral debe evolucionar y eso es antibíblico porque Dios es el mismo de hoy, de mañana y de siempre. Dios es inmutable y nuestra moral no debería de cambiar de acuerdo al contexto cultural en el que vivimos. Nuestra moral no evoluciona con el tiempo. Dios no es irrelevante para la sociedad. De hecho, la Biblia sí defiende instituciones como la iglesia, el Estado, la familia. Pero la Biblia tampoco nos pide mantener tradiciones corruptas solo porque son antiguas. De hecho, la Biblia también confronta tradiciones corruptas como lo son la hipocresía religiosa, el abuso institucional, el legalismo, las tradiciones humanas sin propósito. Tradicional no siempre significa Biblia. Entonces, la Biblia nos habla de que Dios juzga a la sociedad bajo su verdad y no es la sociedad quien define qué es la verdad. En cuanto a la libertad de expresión o el orden y la estabilidad, Dios es un Dios de orden. La Biblia nunca va a glorificar la revolución constante, la violencia o el caos social. Pero la Biblia tampoco nos invita a ser obedientes al Estado sin cuestionarlo. La Biblia nos enseña que el problema no es la estructura política, el problema es el corazón del hombre. ¿Debe ser un cristiano de derecha o de izquierda? Dios busca igual la transformación como busca el orden. No se puede escoger una sobre otra. Ahora, ¿es una ideología más cristiana que otra? No. Hay movimientos de derecha que son profundamente anticristianos, como hay movimientos de izquierda que son profundamente anticristianos también. Si Jesús estuviera caminando entre nosotros, hoy en día seguramente sería percibido como demasiado conservador para la izquierda moderna, o demasiado compasivo o radical para la derecha moderna. Jesús nunca se alineó con los nacionalistas radicales, ni con la élite religiosa, ni con el imperio de Roma, ni con revolucionarios violentos. Y ese es el camino que nosotros como cristianos deberíamos de seguir.
Entonces, ¿por quién deberíamos de votar? La Biblia parece muchísimo más preocupada por la justicia, por la santidad, por la verdad, por la misericordia, humildad, por la fidelidad a Dios. Y el cristiano debe estar en conflicto con la izquierda moderna en temas de sexualidad, de género, de relativismo moral, porque esos temas tocan directamente el diseño humano y no son bíblicos. Pero también debe estar en conflicto con la derecha en temas como idolatría al dinero, como lo es el capitalismo, el desprecio que tenemos muchas veces por los inmigrantes, ignorar a los pobres, a los vulnerables, mezcla entre el nacionalismo y la fe, el uso de la religión sin amor y sin justicia. El cristiano, antes de ir a votar, debe analizar, informarse, discernir, confrontar entre la verdad y la mentira, venga de donde venga. Y lo más importante, debemos de someter nuestra postura política, nuestros valores, nuestras ideologías al carácter de Cristo y a la verdad bíblica. Nuestra lealtad no está con un partido político, está con el reino de Dios. Entonces, Jesús, si estuviera entre nosotros hoy, ¿incomodaría más a la izquierda o a la derecha? Cuéntame en los comentarios.